Miente, miente, que algo queda. Y no les quiero hablar de simples errores de campaña, en la puntualidad de una cifra o proyección, sino más bien de una táctica sistemática a la que podemos llamar la mentira ilustrada, utilizada para torcer el resultado electoral. Esta es una táctica que abusa de la falta de instrucción cívica y política de muchos compatriotas. Y ante eso, en vez de informar, hay un sector que decide engañar para inyectar pánico en los electores. Revisemos. La primera obra tiene lugar el 2017 y le llamamos La mentira de la propiedad. La promesa fue de la izquierda, donde aseguraba que con Alejandro Guillé sería la verdadera defensora del trabajador y los jubilados. La mentira fue que te dijeron que si gobernaba Sebastián Piñera iba a eliminar la indemnización por años de servicio y privatizar las pensiones, despojando al trabajador de sus derechos adquiridos en materia laboral. La realidad, contrastando la promesa y la advertencia de la izquierda, fue que Piñera ganó y jamás se tocó la indemnización por años de servicio y por el contrario, fue pionero en el avance de derechos sociales, entre ellos la pensión garantizada universal. Sí, la PGU que la izquierda hoy hace suya, es de un gobierno de derecha. La segunda obra tiene lugar el 2021 y la llamamos La mentira de la seguridad. La promesa fue que la izquierda aseguraba la expansión incondicional de los derechos sociales, otorgando mayor protección a hombres, mujeres y niños, además de las diversidades sexuales. La mentira y la advertencia que hizo la izquierda en esa campaña fue decir que José Antonio Kast representaba el retroceso, que eliminaría los derechos adquiridos de las minorías, las mujeres y que pondría en riesgo su seguridad y sus libertades. La realidad, otra vez contrastando la promesa y la advertencia, es que las reformas que ha impulsado este gobierno, luego de haber ganado la elección presidencial del 2021, han traído consecuencias negativas y tangibles. Veamos algunas. La ley Karin, impulsada por Janet Jara, provocó reticencia a contratar mujeres. Y desde la implementación de las 40 horas, hemos visto un constante aumento del desempleo, habiendo hoy, después del gobierno del presidente Boric, 170.000 nuevos desempleados y más de 100.000 de esos desempleados son mujeres. Mujeres desempleadas en un gobierno feminista. Y lo peor, te prometieron que la seguridad social era fundamental, pero hoy día las condiciones de seguridad pública son paupérrimas, incumpliendo hoy quienes gobiernan el piso mínimo de seguridad, la integridad personal. Hoy, en lo que te dijeron era un gobierno feminista de derechos sociales y avances, hay más mujeres violadas, más mujeres secuestradas y más mujeres asesinadas. El miedo y las advertencias sobre José Antonio Kast fueron falsas, pero las consecuencias de su mala gestión son tristemente reales. Y llegamos a la tercera obra, que tiene lugar en este 2025, y le llamamos La mentira del futuro. La elección presidencial actual entre Janet Jara y José Antonio Kast ha tenido distintas promesas, entre ellas promesas desde la izquierda, donde dicen que la candidata promete y asegura un futuro de estabilidad con mayor justicia social y sueldos mínimos más altos. La mentira es que este relato actual de la izquierda es de inconsistencia y pánico. La izquierda está diciendo que si José Antonio Kast gana, eliminará los años de servicio, eliminará la PGU, eliminará los derechos para los discapacitados. Y son capaces de afirmar que significará un retroceso para las mujeres y las minorías. Cuando la realidad, otra vez contrastando las promesas de la izquierda y las advertencias que realiza en periodo electoral, es que la evidencia nos dice lo contrario. La izquierda ya demostró que su camino es la inestabilidad económica, la incapacidad de garantizar seguridad a sus ciudadanos y el retroceso. Y hoy, la ruta de avance para Chile que propone José Antonio Kast no eliminará los derechos sociales, lo que en español significa que Kast no eliminará la PGU, no eliminará la indemnización por años de servicio, no eliminará los programas sociales, sino que por el contrario, el compromiso es que las personas de todas las edades, de todos los segmentos socioeconómicos, estén mejor. Lo que consiste en garantizar su integridad, terminando con la inseguridad actual que reina en las calles, terminando con el aumento sostenido de violencia contra la mujer que ha aumentado en este gobierno, e implementando planes en el cuidado de la niñez, de las mujeres embarazadas, de las madres solteras, de las madres casadas y de todos los chilenos, sin distinción. Un gobierno para los chilenos, para Chile y no para unos pocos. Este patrón de mentiras en la izquierda es un acto de abuso de conocimiento que hiere la fe pública. ¿Y por qué? Porque ellos saben que están mintiendo y abusan de quien no sabe al engañarlo. Y esta es una idea para Chile. La única forma de detener la táctica de mentiras que usa la izquierda es restaurando la honestidad cívica. Es nuestro deber no abusar del conocimiento engañando a las personas que menos saben. Y el rigor de la verdad y la seriedad no es una opción, es la base moral de cualquier república que quiere avanzar. Y frente a eso, y una izquierda que abusa del saber y miente a quienes no saben, el deber es estar ahí, no para convencer, no para la propaganda, sino para decir la verdad. Esta fue la apertura editorial en Ideas y Sociedad.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad. Les habla Fernando Cartes, conductor de este espacio, que llegó a Radio Agricultura a hablar de aquellas ideas que ordenan el presente, que ordenaron el pasado y que ordenarán el futuro de Chile. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, don Darío Paya, abogado y analista político. Estudió Derecho en la Universidad Católica, participó en el movimiento gremial junto a Jaime Guzmán, trabajando de forma muy cercana, entiendo. Fue diputado entre el 94 y el 2010. Trabajó en la OEA durante el gobierno de Sebastián Piñera, durante Piñera 1. Y hoy es presidente del Leadership Institute, que se encarga de darle formación intelectual y práctica a los jóvenes. Así es. Fundación en la que he tenido la oportunidad de estar en algunos de los cursos. Como absolutamente destacadísimo alumno. Gracias por la invitación, Fernando. Feliz de estar en este programa. Feliz de poder compartir contigo, Darío. Queríamos partir conversando a propósito de los análisis políticos respecto al en qué estamos. Y en qué estamos porque estamos en un escenario que parece histórico desde el punto de vista, vamos ahora a lo político, en los resultados electorales. Hace 2 domingos tuvimos una elección presidencial donde las derechas, la de Evelyn Matei, la de Johannes Kaiser y la de José Antonio Kast, suman más del 50% de los votos. Y si uno quisiera añadirle los votos de la oposición al gobierno del oficialismo, que es un gobierno de izquierda, llega al 70% de los votos de la oposición. Esto no tiene asidero histórico, digamos, desde el retorno a la democracia, y previo en la historia de Chile, las etiquetas de derecha e izquierda tampoco parece tenerlo. ¿En qué estamos, Darío? O sea, si tú quieres tomar una perspectiva de largo plazo, a mí lo que me nace decir es que estamos con deudas pendientes. Ya. A lo mejor habría que hablar, para entenderla mejor, hablar antes de por qué, del pasado, digamos. Pero yo creo que Chile es un país que tiene, en que la derecha tiene tareas pendientes, en que la izquierda tiene tareas pendientes, que en su conjunto, como sociedad en lo político, tenemos un tema no resuelto que es el constitucional, y en que su ciudadanía, su población, en los últimos años ha tenido un comportamiento que alguien podría decir es errático, contradictorio, moviéndose violentamente, haciendo correcciones hacia la izquierda y después hacia la derecha. Bruscas correcciones en periodos de tiempo muy cortos. Exactamente, y uno al final tiene que suponer que eso es porque está en busca de algo que necesita, que quiere, que siente, que es algo a lo que siente que tiene derecho y que no ha encontrado. Entonces, por eso yo te diría que si yo tuviera que usar una expresión que describa la mayor cantidad de cosas posibles y desafíos para todo el mundo, es el de un país con tareas pendientes, con deudas pendientes, en lo político. Y esas deudas pendientes podrían tener asidero en que este país desde el 85 al 2019, que crecía, que se desarrollaba, que tenía una destacada movilidad social, permitió también a sus ciudadanos aspirar a más, soñar esperanzados de una casa propia, de que acceder a la universidad, digamos, ya no era una posibilidad remota, sino que más bien era una consecuencia luego de terminar la enseñanza media prácticamente obligada, con un acceso a la universidad que hoy es prácticamente pleno, digamos. Puede que esas condiciones favorables de vida durante los últimos 35, 40 años generaran este deseo de hoy. Lo que tú estás describiendo es lo que mucha gente se refiere como la trampa de los países de ingresos medios, digamos. Que yo siempre he creído que es una excusa autojustificatoria para no hacer la pega. De una centroizquierda socialdemócrata que se espanta ante el crecimiento e inmediatamente se tienta con meterle las manos a una economía que crece y termina frenando y transformando en economías de rendimiento muy mediocre, economías que tenían un potencial mayor. Creo que Chile es una perfecta demostración de eso. No es coincidencia, si tú miras, pones en el rendimiento del país en términos de crecimiento de todos los gobiernos, incluso en los últimos años del gobierno militar hacia acá, con la excepción de Piñera 1, la caída es notable. Y eso es producto de decisiones políticas que se han tomado. Lo que, cuando se pone en paralelo con la realidad de las personas y las familias, te produce un problema. Fíjate que, disculpa, y esto está súper estudiado, es parte de la vida. Lo que friega a las personas y también a las sociedades no son las dificultades, no son los desafíos, son las expectativas frustradas. Es cuando tú te entusiasmas con algo,
lo sientes que lo tienes ahí al alcance y de pronto desaparece, se fuma, se evapora, es que se produce una frustración muy grande. Y yo creo que eso más bien describe lo que ha habido en Chile. Tú dijiste muy bien el ejemplo de educación y lo que la posibilidad de una educación superior representaba como proyecto familiar, ni siquiera personal. El lograr que un hijo en una familia fuera el primero en ir a la universidad. Para serte franco, eso es un relato que a mí me viene me toca muy de cerca, porque en gran medida es lo que a mí a gran parte de Chile le tocó vivir en mi generación. Los que entramos a la universidad en los 80, estamos llenos de amigos e historias en que se dio esa dinámica. De una generación cuyos padres se sacrificaron, hicieron todos los esfuerzos para lograr que uno de sus hijos fuera el primero de la familia en ir a la universidad. Y eso era depositando esperanzas muy grandes. Y esas esperanzas a partir del 2000 y claramente desde el 2015 se han visto completamente frustradas. Y eso, como te digo, tiene un correlato personal humano que tiene consecuencias políticas. Y porque además los números de crecimiento son promedios. En un país que crece al 4%, que sería algo que celebraríamos hoy día con globos y trompetas, digamos. En un país que crece al 4%, hay gente o sectores de la sociedad, de la economía, que están creciendo al 7, al 8, y otros que están creciendo 0. Que no están yendo a ninguna parte, que están completamente estancados y muchos, además, retrocediendo, sucumbiendo a sus deudas, a la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa frustración prolongada durante mucho tiempo es la que te produce estos estados de ánimos que probablemente expliquen este comportamiento errático, contradictorio y de correcciones bruscas, violentas en corto plazo, como tú mismo apuntabas hace un rato. Estamos conversando con Darío Paya a propósito del escenario político en el que nos encontramos, que tiene varios componentes de único en la historia, digamos, después de los resultados del domingo. Y esto es desde el punto de vista político en el que estamos. Y ahora desde el punto de vista institucional. Has escrito algunas columnas en las que denominas que estamos llegando a un peronismo a la chilena. Y lo entiendo desde un enquistamiento del burócrata, de los operadores políticos, en el aparato del Estado, desde un Estado que crece, desde un Estado que es el Estado más grande en la historia de Chile, el que más recursos tiene, y no en consecuencia a eso es el que mejor fruto le da a las personas. Es un Estado que no redistribuye bien los ingresos, es un Estado que es lento en los servicios, que entrampa muchos procesos, que hoy impide la inversión. Y desde ese punto de vista, ¿en qué estamos hoy, luego de 35, 40 años del retorno a la democracia, desde el punto de vista institucional? Bueno, la madre de todas las deudas de lo institucional que tenemos es lo constitucional. Fíjate, hoy día tenemos una constitución, pero que carece de una de las características fundamentales de las constituciones en todo el mundo. Los quórums. Que son los quórums que le den estabilidad en el largo plazo a instituciones fundamentales. Y producto de los acuerdos que se llegó previo a la previo a la votación del primer plebiscito y antes del segundo proceso constitucional, es que esos quórums se bajaron de manera de tener una promesa implícita de modificar la Constitución si se rechazaba efectivamente el mamarracho que se rechazó por 62%. Nadie se imaginó en realidad lo que iba a pasar después, digamos, el éxito de republicanos en la elección del segundo cuerpo constituyente, el fracaso de ese proceso. El hecho objetivo es que nos quedamos con una constitución con quórums bajísimos y hoy día cuestiones fundamentales como la autonomía del Banco Central, el proceso de generación de la autoridad del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la justicia electoral, todas estas cuestiones que en cualquier parte se entienden como pilares esenciales de una institucionalidad que tiene que ser estable en el largo plazo, están sujetas a mayorías en el Congreso. Y mayorías muy bajas. O sea, no mayorías con quórum especiales, no, ni siquiera. En muchos casos, que están simple mayoría de miembros del Congreso, no de miembros presentes, que a veces son mucho menos de la mitad, sino que simplemente más del 50% de los miembros electos del Congreso. Mayoría absoluta, digamos. Mayoría absoluta. Entonces, tenemos ahí una deuda gigantesca y es una de las grandes deudas que yo te apuntaba al principio cuando te decía somos un país con tareas y deudas pendientes. Lo segundo es que ha decaído mucho. Es verdad que el Estado de Chile funciona mucho mejor que otros. Y hay mucha gente de otros países de Latinoamérica que cuando tiene que interactuar con el Estado chileno
lo hace con cierta dosis de envidia porque el caos burocrático kafkiano que la gente tiene que sufrir en todas partes del mundo frente a la burocracia es agobiante, y en Chile a veces hay algunos servicios que ellos los comparan y funcionan mejor que sus países, pero la verdad es que nosotros hemos ido sufriendo un deterioro que en unas cosas que a mí me produce más preocupación, porque es el tipo de cosas que cuando tú por demasiado tiempo te acostumbras a que la ley sea violada sin que pase nada, cambia la cultura. Nosotros tenemos en el papel un acuerdo básico nacional con nuestros empleados públicos, y ellos gozan de un privilegio que no tiene ningún otro trabajador en Chile, que es el de la inamovilidad en su pega. A cualquier otro trabajador no hace bien su pega, lo echan, digamos, falta, no hace bien su pega, no tenemos para qué enredarnos más en la descripción de la conducta que hace que cualquier trabajador normal en Chile pierda su trabajo. El trabajador, el empleado público no. Ese privilegio es un lado de una medalla de un acuerdo con la sociedad chilena, y es que hay ciertas responsabilidades que él tiene y derechos que no tiene. Por ejemplo, el dice a huelga. En Chile nos acostumbramos a que servicios fundamentales para los chilenos se paralicen y no pasa nada, no hay ni una consecuencia. Y tenemos que ver ejemplos dramáticos, por ejemplo, cuando el servicio médico legal decide que va a paralizar, o el registro civil, y gente que necesita hacer trámites, además que no son cuestiones que la gente está haciendo por gusto, no son decisiones libres de consumo o de gasto, son trámites que están obligados a hacer, muchas veces por razones muy dramáticas, y no pueden porque el Estado, una parte del Estado ese día les falló, porque un sector de los chilenos no está cumpliendo su parte del compromiso, que es la garantía de que los servicios públicos van a funcionar siempre. Y que además el Estado, teniendo el monopolio en ese tipo de servicios, bueno, debería no existir ningún día, digamos, en el que estos servicios no estén a disposición. Entonces, de los desde la chilenos. perspectiva de los derechos del ciudadano, nos acostumbramos a que se le haga violencia a ese derecho, al punto que yo creo que muchos empleados públicos chilenos hoy día dicen, ¿cómo que no tengo derecho a huelga? ¿Cómo que no? O sea, porque sienten que lo tienen, ¿verdad? Porque lo han ejercitado, lo han ejercido, digamos, en muchos casos. Y luego lo institucional también no es trivial, que hay toda clase de índices a nivel mundial, de competitividad en lo económico, no me voy a acordar de memoria cómo se llaman, pero índices que, ponte tú, te evalúan los países desde la perspectiva de la eficacia o lo obstructiva que es su burocracia, la eficiencia de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Está lleno de rankings en los que Chile lo hizo muy, muy bien durante mucho tiempo y en los que hoy día venimos decayendo severamente. Entonces, la verdad que este es un país que se ha deteriorado. Eso yo creo que es consecuencia directa además de la calidad de las autoridades que hemos tenido. Creo que de alguna manera, cuando ya nos acostumbramos a que un gobierno 3 años consecutivos no es capaz de anticipar los ingresos ni los gastos que realmente va a tener al año siguiente, estáis hablando de un nivel de deterioro en un país que con justicia era reconocido por lo riguroso que era fiscalmente. Y ahora sucede que nos enfrentamos a una realidad en que no sabemos cuánto tenemos, cuánto hemos gastado, cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a recaudar. Y creo que en el último tiempo como que un niño símbolo de eso ha sido los errores cometidos por la dirección de presupuesto. Porque ya cuando la dirección de presupuesto pierde credibilidad es porque estáis haciendo tope, digamos. Estáis chocando con una pérdida de control respecto a la realidad financiera del país, que yo creo que es un ejemplo de algo que está pasando en muchos otros ámbitos. La burocracia, bueno, sobre la permisología se ha hablado y se ha dicho tanto, ¿no? A nivel municipal, en fin, se ha deteriorado mucho el Estado en Chile. Nuestra institucionalidad se ha puesto vulnerable, poco creíble, muy criticable. Y después entonces empiezan a estallar las cosas. Entonces nos acostumbramos a no pagar el Transantiago, nos acostumbramos a que las licencias médicas
sean una estafa a vista y paciencia de una sociedad entera, a tener listas de espera gigantescas, una deuda del Estado en materia de salud con el sector privado que es gigantesca. Por todo, por donde tú miras, como tú tienes esa sensación de que si levantáis la alfombra o corrís los muebles un poco, te vas a encontrar con que hay demasiada cosa escondida, pero que nos empieza a explotar en la cara. El deterioro del Poder Judicial, todos estos escandalillos o escandalotes, digamos, del último tiempo, son un reflejo de lo mismo. Así que yo creo que el país está en un momento en que requiere de un renacer, de una disposición vigorosa de actuar con rigor y retomar la seriedad en todas aquellas áreas en las que, aunque sea marginalmente, la hemos ido perdiendo, porque eso al final la cuenta la paga la gente. Tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero antes quiero dejar planteado una pregunta para que pueda contestar en el siguiente bloque. Y es respecto al en qué estamos, ya habiendo repasado lo político, lo institucional, socialmente. Porque hoy día parece, luego del resultado del domingo 14 de noviembre, en el que las derechas obtienen un muy buen resultado, parece haber un convencimiento de que este es un arraigo de la ciudadanía con las ideas de derecha. Tiendo a creer que eso más bien puede ser una posición contingente de las personas por los vientos de inseguridad, de temor frente al crimen organizado, frente a todos estos fenómenos que son nuevos en Chile, y que la derecha tiene una posición histórica de orden, de seguridad y un discurso muy acabado en estos temas. Y sin, digamos, quitar que puede que haya un arraigo cultural en las ideas, le quiero preguntar al respecto de eso. ¿Es el 50% hoy de derecha en Chile? ¿Hay un arraigo cultural en las ideas de derecha? ¿O esto es más bien producto de los vientos contingentes que sufre el país, producto de las prioridades de los chilenos que se han modificado a lo largo de los últimos años? Vamos a una pequeña pausa comercial. Queda esta pregunta planteada para el segundo bloque. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando en esta noche de sábado junto a Darío Paya, analista político, con el que estamos y hemos conversado a lo largo del primer bloque al respecto de en qué estamos desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. Y quedó planteado al terminar el primer bloque en qué estamos socialmente, y me refería en la pregunta al si es que efectivamente con esta mayoría de derecha, con esta mayoría opositora abrumadora que se vio en la última elección presidencial, la del 14 de noviembre, esta primera vuelta, la pregunta es si hay un arraigo de las ideas de derecha en la población o si es más bien una posición momentánea producto de los vientos contingentes de inseguridad, de incompetencia constante que se ha visto con esta nueva izquierda que llegó a gobernar. Yo creo que hay intuiciones en la gente de que desde la derecha pueden venir soluciones a problemas que se han transformado en endémicos e insolubles y que se prolongan y prolongan y prolongan. Yo repito siempre que vale la pena ver el cierre del debate entre Lavín Lagos en la elección presidencial del año 99. Porque los últimos 3 minutos Lavín habla de la puerta giratoria de las cárceles, o sea, el problema de inseguridad y con un sistema que estaba fracasando, de la falta de pega, y el tercer problema en ese minuto no era el migratorio, que obviamente no se había gatillado, pero eran las listas de espera de los consultorios. Yeah. O sea, tú te das cuenta como son 30 años de problemas que se arrastran, y yo creo que hay intuiciones en la gente que yo creo que son correctas, direccionalmente correctas respecto de la posibilidad de que la derecha las aborde. Pero yo te decía al comenzar, cuando te hablaba de Chile básicamente como un país con deudas, con tareas pendientes, que a mi juicio la izquierda y la derecha las tienen. Y yo creo que tiene que ver con tu pregunta ahora, porque creo que la gran deuda de la derecha tiene que ver con que muchas de las instituciones en las que la derecha cree, todas las instituciones que se alinean con el rol de las personas, de la iniciativa individual, de la propiedad privada, de las sociedades, de los cuerpos intermedios,
de los espacios de libertad para que las personas hagan, produzcan, se asocien y generen bien común. Todas esas instituciones en Chile fueron el fruto de una imposición en un régimen militar. No fueron instituciones que llegasen a ser adoptadas producto de un debate nacional de largo desarrollo no fueron espacios de libertad conquistados mediante un triunfo cultural político. Curiosamente, la gran devolución de poder del Estado a las personas en Chile se dio por una decisión de un gobierno militar. Quien mejor explica esta ironía y con mucha agudeza, a quien yo mejor se lo he escuchado, es a Lucía Santa Cruz. Entonces, cuando una de estas instituciones termina en una constitución producto de un largo debate social democrático y el país se convence, bueno, ahí tuvo que existir una argumentación, una narrativa, un set de herramientas político-discursivas, etcétera, etcétera, que permiten que en el largo tiempo esas ideas sean sostenidas, apoyadas, profundizadas, etcétera, etcétera. Eso no fue el caso en Chile. Despertamos y esas instituciones estaban ahí, nos regían y funcionaban bien. Pero la derecha tiene pendiente la tarea de hacer suya el debate cultural de explicación, de defensa y de profundización, proyección, si tú quieres, de esa idea del futuro. Especialmente porque la izquierda tiene su propia deuda en esto. La izquierda llegó al poder después de Pinochet y se dio cuenta que había un conjunto de instituciones que funcionaban y tuvieron la sabiduría de no pretender alterarlas, sobre todo porque temían que eso simplificase un trancón en lo económico y probablemente que la derecha, quizás hasta el mismo Pinochet, volviesen al poder. Entonces dijeron, no, aquí hay un país que está andando en lo económico, mantengamos esta cuestión andando así. Pero nunca dejaron de criticarlo, el sistema. Nunca dejaron de descalificarlo, de decir que era injusto, que era inmoral, que era inequitativo. Que los problemas de las personas eran culpa del sistema. Y que eran culpa del sistema y que no se cambiaban porque la derecha y la Constitución y los quórums no los dejaban. En el fondo, tuvieron un cambio profundo porque se dieron cuenta y estuvieron dispuestos a actuar dentro y usando las reglas de un sistema que en otra época habían descalificado. En algunos casos incluso lo profundizaron, pero sin dejar nunca de debilitarlo en lo político. En el fondo no hicieron nunca algo que tú eres demasiado joven, pero bueno, nunca se es demasiado joven, pero eres muy joven, digamos. No te tocó observar la época de Tony Blair en Inglaterra. Tony Blair llega a la cúspide de su partido, el laborista, el partido de izquierda, en un proceso que con el tiempo se describió como de haberse atrevido a pensar lo impensable. To think the unthinkable. Implicó una crítica a lo que habían sido las posturas socialistas previas de ellos y reconocer que eran contrarias al desarrollo y adoptar explícitamente una visión nueva en muchas materias, muy influida, muy marcada por el éxito evidente que tuvo Inglaterra aplicando a la visión que lideró Margaret Thatcher. Bueno, esa conversión sustantiva, profunda, en Chile no existió. Entonces, aplicaban un sistema en el que no creían, o que decían no querer, culpaban a la derecha de no quererlo cambiar, lo descalificaban hasta que llegó gente que efectivamente quería cambiarlo todo. Y ahí tú tienes desde el 2006 una claridad programática del Partido Comunista que va a llegar al gobierno con Bachelet el 2014. Exactamente. Constitucional, eliminar el lucro, o sea, el mapa de lo que ha sido después la agenda impulsada por el Frente Amplio y que llegó al gobierno con Bachelet y que, bueno, tiene su peor versión en el gobierno actual, digamos. Bueno, como te digo, llegó un minuto en gente de izquierda convencida que efectivamente quería cambiarlo todo. Y eso te explica el colapso total de lo que fue la concertación. Porque cuando mucha gente dice que no se atreven a defender lo que hicieron. ¿Cómo lo van a defender si mientras lo hacían no dejaban de descalificarlo?
Por eso yo te digo que la centroizquierda, se quiere llamar socialismo democrático, el eufemismo que quieran usar, tiene una tarea pendiente en Chile de sincerar lo que realmente sabe que funciona y no funciona. O sea, después de lo que hicieron gobernando, hay mucha gente, por ejemplo, que cuando escucha a profesor de la Chile de Economía, ex director, presidente de Codelco, me tupí, se me olvidó el nombre. Pero por supuesto. Sí. Hay gente que de repente uno los escucha hablando desde la izquierda y como que sorprende por la apertura a las ideas del libre mercado en circunstancias que lo que esas personas están expresando en gran medida es lo que hicieron gobernando. No, mucho más conocido que él, si no sé cómo en este minuto se me olvidó el nombre, pero entonces es simplemente porque como coalición política, como fuerzas políticas, nunca hicieron realmente esa adaptación de lo que dicen creer a lo que realmente aplicaron cuando estaban gobernando. Entonces por eso te digo que creo que tanto la derecha como la izquierda tienen tareas muy pendientes y que hoy día haya una coincidencia entre lo que todos entendemos que la derecha le puede proveer al país frente a los problemas que tiene, y esta intuición de la gente de creer que desde la derecha puede venir de verdad un intento por resolver los problemas que se vienen arrastrando. De ahí este momento no puede confundirse con una lectura autocomplaciente de creer que el país se convenció del ideario de derecha. Yo creo que eso está lejos de ser realidad. Hay un apoyo claro a una agenda de derecha, si tú quieres. Y eso en gran medida dicta, yo creo, lo que va a tener que ser el curso, el norte y la línea de acción del próximo gobierno. Digamos, es lo que viene hacia adelante. Pero yo creo que sería muy autocomplaciente asumir que el país, la población, o que hay un nuevo consenso político en torno a un ideario más cercano a las ideas de libertad. Yo creo que eso sigue en discusión y va a ser profundamente debatido hacia adelante. Estamos conversando junto a Darío Paya a propósito del escenario político, social e institucional, del en qué estamos hoy día y en cómo hemos llegado a lo que estamos. Y a propósito de lo que tú comentabas, Darío, hay una cuestión que me hace mucho sentido, y es que las personas no necesariamente por cómo viven, piensan. Y me refiero a que, respecto a lo que tú decías, efectivamente las personas crecieron en un país que redujo su desigualdad intergeneracional, que llegó a ser en algún minuto el país en la OCDE en primer lugar respecto a la movilidad social del 25% de menos ingresos al 25% mayores ingresos. Lo conversamos en algún minuto, la cantidad de estudiantes universitarios pasó de 200.000 a 1.400.000, hablando de los 90 al 2018. Y el argumento de la derecha en el estallido social, cuando hubo un malestar, parecía ser: oye, pero si los malls están repletos. Y la reflexión a hacer me parece que es que no porque los malls están repletos significa que las personas hacen un acto de fe con el libre mercado. No porque a las personas les gusta elegir la vocación de sus hijos, hacen un acto de fe con el derecho preferente de los padres a abocar a sus hijos. Y respecto a lo que tú decías, ¿eso es retórica lo que falta, digamos? ¿Eso es la batalla cultural, es salir a explicar las ideas? ¿O es algo sustancial, digamos, en la esencia de las derechas de los últimos años que le ha impedido comunicar las ideas? Yo creo, tu pregunta va muy al fondo, porque en realidad el desafío es ganar el debate hacia adelante. No te sirve ganarlo hacia atrás. La gente no te da las gracias con el voto. El voto es siempre en función del futuro. Cuando tú hiciste algo muy bien en el pasado, te hacen una plaza, un monumento, le ponen el nombre de una calle. Pero no votan por ti. Pregúntale a Churchill, que acaba de derrotar a Hitler, salvar al mundo de 100 años de oscuridad, y todas las plazas de Inglaterra estaban poniendo su monumento, pero venía una elección y lo mandaron para la casa, digamos. Entonces, aquí lo que hay que ganar es el debate respecto de qué es lo que es mejor para el Chile de mañana. No lo que no basta con demostrar que las ideas funcionaron en los últimos 30 años, porque además la frustración de la que hablábamos hace un rato es una experiencia vital que tiene que ver con cómo tú te ves, cómo ves tu futuro inmediato, ¿para qué te digo de largo plazo? Esto está muy
es casi un lugar común del último tiempo, de cómo una población importante de Chile no se proyecta hacia el futuro. Una parte importante de los chilenos tienen que vivir un presente de completa incertidumbre, fundamentalmente porque no tienen idea de dónde van a estar en un año más. Tienen, por supuesto, en el fondo la esperanza de progreso, pero no la ven. Y algo que para mi generación era obvio, que era proyectarse, que era pensar en 5, 10 años, en comprar una casa al salir de la universidad o en... Hoy día no lo Hoy es. día no lo es. Y nos damos cuenta que es un privilegio de países con un grado de desarrollo y que están incluso avanzando. en sectores de la sociedad privilegiados. Sí. Es esa sensación de que la cosa venía bien y iba a seguir creciendo, de optimismo, hoy día no existe. Y porque al final del día, además, respecto de la imagen que tú citabas, hay un porcentaje importante de la población de Chile que no está en los malls. Los malls todavía le quedan lejos, digamos. Entonces, hay que no solo hacer las cosas bien, sino que en lo político retomar esa batalla cultural, la llamas tú, ese debate que la derecha partió con deuda. Y lo peor es que ante este ataque de la izquierda que no dejaba de criticar las cosas que funcionaban y que ellos mismos aplicaban, se dio la dinámica que hubo gente de derecha que se empezó a subir a esa crítica. Si al final del día el discursito falaz respecto de la desigualdad en Chile se lo había tragado completo una parte importante de la derecha que repetía la misma monseca, que éramos cada vez más desiguales y qué sé yo. Recién en los últimos 3, 4 años, desde la izquierda exconcertacionista, han salido algunas voces a reivindicar y a decir la verdad, que cuando la dijo Claudio Sapelli, el profesor de la Católica, sí, que mostró con toda claridad la realidad, y es que Chile cada vez venía siendo más igual, que el sistema estaba produciendo igualdad, todo lo contrario de lo que decía la izquierda. Bueno, lo ignoró todo el mundo, lo ignoró la derecha, lo ignoró la izquierda, muy hábilmente la izquierda lo ignoró, digamos, porque era un debate que no tenían cómo ganar. Pero hay que reconocer que parte importante de la clase política chilena, no figuras aisladas, figuras importantes de todos los partidos, empezaron a subirse ese mismo discurso. Entonces hay que hacer justicia hacia atrás, con la verdad respecto de lo que funcionó o no funcionó, pero hay que convencer a los chilenos respecto de qué va a funcionar mejor en el futuro. No nos basta con ganar el debate histórico, que es importante, pero a los chilenos hay que presentarle algo, una promesa de futuro mejor que la izquierda. Estamos conversando junto a Darío Paya, vamos a una pequeña pausa comercial y no se despegue la sintonía de Radio Agricultura porque vamos a seguir hablando del escenario político, institucional y social en el que estamos, cómo llegamos a estarlo y de lo que viene. Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a Darío Paya a propósito del escenario político, social e institucional. Y tú lo decías muy bien, Darío, me parece, respecto a la desconexión política que hubo y a la falta de habilidad política que hubo de un sector para poder explicarle el por qué las ideas les hacían bien a las personas, al conjunto total de la población, digamos. Ideas se dieron por obvias, se dio por sentado, digamos, que las personas vivían de una forma y que en consecuencia pensaban de una forma, cuando no era así, y la izquierda se encargó de instalar absolutamente lo contrario. Y te quiero preguntar a propósito de eso, porque si uno toma estos tres ejes que hemos conversado a lo largo del programa, las instituciones, la política y lo social, e hiciera un ejercicio algo lineal, podría decir, tuvimos una política estable que le dio estabilidad a las instituciones, y estas instituciones con estabilidad permitieron entregar prosperidad en lo social. Y terminamos igual el 2019 con un quiebre político, social e institucional, a pesar, digamos, de esta relación virtuosa entre estos tres ejes que hemos conversado. ¿Qué pasó?
más allá, digamos, cuál fue el gatillante más allá de este malestar social que se venía gatillando, pero No, pasó para que la- haya habido un intento de refundación completo en la estructura, una revolución constitucional, digamos. pasó la mezcla de la mediocridad económica más la descalificación falaz del sistema. O sea, cuando a ti te repiten y te repiten y te repiten y empiezan otros a copiarlo, que la AFP se robaron la plata de las pensiones, ¿qué- ¿por qué nos extraña tanto que haya gente que salga a protestar, incluso violentamente, digamos? Si te convencen de que te robaron ni más ni menos que un porcentaje relevante de tu sueldo de todos los meses de 30 años de trabajo. Pero esa mentira se repetía impunemente. ¿M? Y un sector importante de la izquierda chilena profitaba políticamente o quería profitar de esa mentira. Bueno, esa cuenta la tuvimos que pagar como país, digamos. ¿M? Por eso mi crítica, por supuesto que no puedo discrepar más del Partido Comunista o el Frente Amplio, pero yo te diría que mi crítica es más dura todavía mientras más hacia la derecha uno apunta con su crítica. Porque la centroizquierda, la socialdemocracia chilena, se instaló en esa mentira. Y hubo gente de derecha que se la compró también. Eso es lo que no te puede volver a pasar, porque es la mezcla de dificultades y mediocridad económica, de eso no cabe ni una duda, de problemas que se chuteaban, pero una clase política incapaz de resolverlos, y que con toda certeza a partir del cambio del sistema político, de la composición del Congreso, del sistema electoral, etcétera, etcétera, se transformaron en problemas casi imposibles de taclear, digamos, por la dificultad para gobernar con un Congreso que le cuesta tanto sacar cosas adelante. Y hacia adelante tiene que, vuelvo a lo que te decía antes, no puede ser una excepción, y la persona cuyo nombre se me escapaba antes era Landerreche, que hay mucha gente que lo escucha y lo escucha opinar con bastante libertad. Bueno, esa forma que él tiene de referirse a políticas públicas en las que uno puede estar de acuerdo o no, es una libertad que no tiene el núcleo grande de esa concertación que gobernó, que sigue pegada en una crítica a lo que hizo, implícita a lo que hizo, porque era aplicando una institucionalidad, una visión de las cosas que no era la propia, porque venía heredada del gobierno militar. Y eso se tiene que estar actualizando siempre hacia el futuro. Las instituciones no solo tienen que ser estables, sino que tienen que ser capaces de ir generando soluciones a los problemas nuevos. Porque la realidad es compleja, la realidad es cambiante, los principios siguen estando ahí, el entramado institucional tiene que ser obviamente estable, pero si no llegáis temprano a trabajar con rigor, a estudiar y aplicando soluciones nuevas, la mediocridad es lo que va a regir. Y eso en gran medida es lo que nos ha pasado en los últimos 10 años. Darío, dijiste algo que me hace completo sentido, digamos, desde la óptica de mi generación, que es el que la crítica está bien, hay que hacerla a la izquierda, a quienes han mentido, a quienes han gobernado con ideas distintas a las nuestras, digamos, porque no estamos de acuerdo en el fondo de sus ideas, pero la crítica real es hacia los nuestros, digamos, es hacia la derecha que dejó de hacer la pega. Y en ese sentido, tiendo a creer que, y lo veo también reflejado en mis pares y en mi caso particular, que el estallido social fue un punto de inflexión de las generaciones que habían crecido en un país estable políticamente, tranquilo, desafectados de la política, y ese punto de inflexión los llevó a afectarse de lo político, a preguntar qué estaba pasando, a cuestionar lo que estaba pasando, y eso fue de la mano con la formación, con la instrucción, y con que hoy día me parece que también muy impulsado por la motivación de las nuevas generaciones, están haciendo una nueva derecha. Y a propósito de eso te quiero preguntar qué viene, cómo lo estás viendo. Parece que hay una nueva derecha que sí está dando esta pelea política desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de tener retórica del por qué nuestras ideas las envían a las personas, de por qué es este sector el que siempre ha impulsado la justicia social, la promoción de que se valore la dignidad intrínseca de las personas, y no es el otro lado, que es lo que uno daba por obvio, digamos, el 2018, o es más, el 17 de octubre del 2019. Sí, mira, yo quisiera hacer un comentario sobre la pregunta, digamos. Tú hablaste de la nueva derecha como
poseedora de atributos que implícitamente la vieja no la... Sí. No va a tener. Y yo creo que yo eso lo veo un poco distinto, porque yo veo en todas las agrupaciones políticas relevantes gente que sigue creyendo en las ideas correctas, los principios correctos y que los defiende con convicción, etcétera, etcétera. Yo creo, más bien, si yo tengo una discrepancia política con lo que, por contraste, tú llamarías la vieja derecha, es más bien por algunas decisiones tácticas que se traducían en pararse de una manera en la cancha, de creer que al final el país, para progresar, iba a tener que contar con grados de acuerdo con la centroizquierda, que a mi juicio eso fue siempre una utopía. Si la centroizquierda está siempre presa de lo que la izquierda de verdad le dicte, ¿eh? Y al punto que ha terminado por desvanecerse y evaporarse esa posición política. No existe, no tiene una identidad. Entonces, era buscar un acuerdo con un socio que no estaba, ¿eh? Pero yo creo que hay gente valiosísima. Muy valiosa. Y que defiende con entusiasmo, con ganas y con convicción posiciones. Yo acabo de ver a gente que fue electa por la UDI y alguno por Renovación, que la verdad que sustantiva materialmente se distingue muy poco del discurso que uno reconoce en republicano, algunos libertarios. Por lo pronto, muchos de los cuales fueron todos partes de la misma agrupación política en la UDI. Yo creo que hacia adelante lo que viene, todas estas cosas se dicen tan fácil, pero la realidad nos va a sorprender todos los días. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que es completamente excepcional en esta última elección presidencial en Chile, que es el grado de unanimidad respecto del diagnóstico. Fíjate que si tú miras las elecciones presidenciales en cualquier país y en cualquier momento de la historia, normalmente las campañas consisten en que un candidato que tiene este set de atributos trata de convencer al país de que los problemas son estos, que son los que calzan con los atributos que él tiene. Y otro candidato que tiene otro diagnóstico te dice, no, el problema en Chile en realidad no es la desigualdad, es la falta de crecimiento, y aquí lo que necesitamos es esto otro. El grado de unanimidad respecto del diagnóstico en Chile no tiene precedente. Esto de tener desde nacionales libertarios hasta el Partido Comunista de acuerdo en que los problemas fundamentales... Hablando de seguridad. De seguridad, de permisología, eso es una cuestión absolutamente increíble. Digamos, cuando hace 4 años la discusión era más carabineros y por otro lado refundar carabineros. Bueno, y eso tiene mucho que ver con la agudeza de los problemas y la claridad de lo que la gente está pidiendo. Porque una cosa es que lo digan, no me pidáis que crea que es en serio, ¿eh? Si en el Congreso, el Frente Amplio, el PC se opuso a todas y cada una de las cosas que se propusieron, que aunque en alguna medida pudieron haber ayudado a resolver los problemas de control de la frontera, ponte tú, durante Piñera II se opusieron absolutamente todo en materia de seguridad pública, qué sé yo. Entonces, la primera cosa extraordinaria que hay es el grado de unanimidad en el diagnóstico. La claridad con que la gente dice lo que quiere. Lo segundo es el porcentaje de gente que apoyó esa agenda, que como tú dijiste, es por lo menos el 72%, y la verdad que incluso Jara se subió a la misma agenda. Entonces yo creo que ante esa circunstancia extraordinaria, creo que del gobierno de José Antonio Kast, si las cosas se dan con la lógica que todo el mundo presume, tiene un camino clarito de gobierno, de agenda, con apoyo popular. Y yo te diría más, que incluso el hecho de que el Congreso haya terminado medio enredado en su conformación, con una cantidad importante de elementos del Partido de la Gente en la Cámara, que uno no puede a priori saber con quién van a estar alineados, qué sé yo, y un Senado empatado, en el mejor de los días, digamos. Eso hace que el alineamiento relevante para el gobierno vaya a tener que hacer con esta agenda. Y yo creo que en función de esas agendas, proponer al Congreso avanzar en cuestiones concretas, en iniciativas concretas, pero no confundir la necesidad de tener que persuadir y convencer a alguien y eventualmente llegar a un acuerdo con alguien que sea necesario,
con darle un derecho a veto a la oposición, que creo que en gran medida todas las simplificaciones llegan a incurrir en injusticia, pero que en gran medida describe una manera de aproximarse a la tarea legislativa en los gobiernos de Sebastián Piñera, que tenía un Congreso adverso, entonces uno podía decir a priori, bueno, es que va a necesitar gente del otro lado, necesita negociar. El punto es que su primer planteamiento ya implicaba haber dado varios pasos atrás respecto de lo que en un mundo ideal hubiesen planteado, y para lo cual yo creo que había apoyo popular. Entonces yo creo que hay un alineamiento impuesto por la realidad ahora al próximo gobierno de fidelidad a esa agenda, a ese diagnóstico, y en función de eso buscar apoyo popular, y con ese apoyo popular decirle al Congreso, bueno, ahora usted haga lo que tiene que hacer. Yo creo que esa debiera ser la dinámica política predominante hacia adelante. Darío, desde la producción, los sensores del tiempo nos dicen que lamentablemente tenemos que ir cerrando. Te quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Y no me puedo ir sin preguntarte muy rápidamente cuál es el o los 1, 2 o 3, digamos, desafíos de la derecha si es que comenzara un gobierno a partir del 11 de marzo. Nos quedan 15 segundos, pero si es que tuviéramos que definir ejes, ¿cuál crees que sería? De poda, de simplificación. El país nos dijo clarito lo que quiere. Lo que quiere son tareas en que las intuiciones de la derecha en todas partes del mundo son las correctas. Y yo creo que mientras más enfocado en esa visión simplificada de una agenda estén las fuerzas políticas partiendo por el gobierno, más fácil se van a dar las dosis de unidad que son necesarias para tener un gobierno exitoso. Quiero agradecer además al Centro de Estudios Bicentenario, que nos permite y nos facilita estos libros. Te quería regalar, Darío, este libro del Partido Conservador Chileno, editado por el Centro de Estudios Bicentenario, que habla de la historia del Partido Conservador Chileno desde 1857 a 1966. Genial. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 21 horas.